Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos. Así es mi palabra, que no volverá a mí vacía, sin haber cumplido el propósito por la cual la envié. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Porque Dios es un espíritu, y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios. Por eso, para alcanzar el camino del crecimiento espiritual, de alcanzar la máxima felicidad, poder aplicar los 10 solucionadores, tenemos que hacer válido en nuestras vidas el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? Está la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Y en la medida que vamos llenando nuestra alma con ese flujo de conciencia, con la doctrina bíblica, con la palabra de Dios, con precisión, toda la basura que habitaba en nuestra alma va desechándose, va apartándose, al punto que llegamos a tener el pensamiento de Dios, la mente de Cristo en nuestra alma. Así estamos llenos del Espíritu Santo. Primero, primero por supuesto, habiendo creído en Cristo. Y luego, una vez creyentes, una vez miembros de la familia real, entonces, citando nuestro pecado, estamos blancos como la nieve, nos exponemos a la palabra de Dios, cambiamos el flujo de pensamiento, sacando la basura, sustituyéndola por el punto de vista divino, por la mente de Cristo, y nosotros pasamos a ser héroes invisibles y nos encaminamos hacia la cima. Y luego podemos darnos cuenta que ya no pertenecemos a esta tierra. Podemos darnos cuenta que ya el miedo, el pánico que controla a la mayoría de las personas no nos controla, porque comenzamos a tener nuestra vista puesta en el tercer cielo. Estábamos estudiando en este momento una clase, un tema que se llama los 10 solucionadores, y son perfectamente engranados, sincronizados, conectados uno con el otro. Lo que estudiamos ayer fue rebotar, que es citar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. A partir de allí estamos blancos como la nieve y estamos llenos del Espíritu Santo. No se embriagan con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. O como nos dice la palabra, caminemos en el Espíritu, caminen en el Espíritu. O no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, en esa medida, nuestro espíritu humano recibe la información que le hace clara al Espíritu Santo, a fin de que podamos hacerla parte de nuestro diario vivir y nos dejamos que controle la naturaleza de pecado, controle nuestras vidas. Evidentemente, siempre vamos a cometer pecado. Mientras estemos en este cuerpo de corrupción, estaremos siempre tentados a pecar y pecaremos. El que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos mentirosos. Todos de alguna forma pecamos. Y si decimos que no pecamos, decimos que Dios es un mentiroso. Pero ahí estamos todavía en la niñez espiritual. El siguiente paso que vamos a ver como solucionador es el descanso en la fe. Y vamos entonces, primero, en la intimidad de nuestra alma, a citar nuestros pecados para estar blancos como la nieve e iniciar esta clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder confiar y estudiar y conocer tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras a fin de que podamos procesarlas, metabolizarlas para poder glorificarte y honrarte como realmente tú mereces, con tus recursos, no con los nuestros. En el nombre de su majestad, Jesucristo. Amén. Y bien, el descanso en la fe recuerden que la palabra fe proviene del griego pistis,
que tiene tres connotaciones, tres posibles significados. Es creer, el acto de creer, aquello en lo que crees, que es el cuerpo de doctrina, es decir, toda la información de Dios, y confianza, un acto de descanso. Cuando en Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta, no se está refiriendo a obras de bien humano, no se está refiriendo a alimentar al pobre, a ayudar al enfermo. Todas esas cosas son perfectamente legítimas. El asunto es que no se está refiriendo a ese tipo de obras y de nada sirve hacer obras si no están previamente conscientes de lo que se está haciendo, consciente que es a través de los recursos divinos y no de nuestra buena voluntad. Si Cristo no está en primer lugar en tu mente, en tu alma, y no has citado tus pecados a la hora de hacer una obra, efectivamente la estás haciendo para tu propia glorificación. Cuando se está refiriendo a descanso en la fe, cuando se está refiriendo en Santiago a que la fe sin obras es muerta, se está refiriendo a que la doctrina sin aplicación, sin descanso, sin confianza realmente en el cuerpo de doctrina, que es la palabra de Dios, no tiene ningún efecto. Es decir, estar en una situación de peligro, de ansiedad, de angustia, una oportunidad para pecar. Y si en lugar de pecar, si en lugar de descansar, pecas, estás tan lleno de ti mismo, estás tan preocupado por la situación, tienes tanto miedo, y en lugar de descansar en la palabra de Dios, en lugar de descansar en la doctrina, en lugar de confiar que realmente Dios tiene un plan perfecto para ti, te preocupas, entonces efectivamente no tiene ningún efecto. La doctrina sin aplicación no sirve, no funciona. A eso se está refiriendo que la fe sin obras es muerta, o sea, sin tener una actitud real de descanso ante la situación. Por eso es que es tan importante que entendamos que las adversidades tienen un propósito y que las adversidades pueden ser disfrutadas. Oye, pero qué masoquista este señor. No se trata de ser masoquista, se trata de entender el plan de Dios. Se trata de entender que la adversidad está puesta en nuestras vidas para que aprendamos a descansar. Recuerden que la adversidad es inevitable, el estrés es opcional. De nada sirve que tengamos montones de adversidades y tengamos un montón de conocimiento bíblico si no sabemos aplicarlo en el momento que es necesario. Pablo acuñó una palabra que es epinosis. De hecho, existe la palabra griega gnosis, que se refiere a conocimiento, pero básicamente lo que quiere decir es conocimiento académico. Como por ejemplo aquellas personas que se conocen la Biblia como una teoría, o que se la saben de memoria, y que repiten versículos a diestra y siniestra con una precisión impresionante, una capacidad que lo único que demuestra es memoria. Lo único que demuestra que tienen una capacidad memorística impresionante. Pero a la hora de la adversidad no saben aplicarlo. Entonces leen y se saben perfectamente versículos como no te preocupes por nada, en lugar de eso coloca tus peticiones ante el trono de la gracia. Sin embargo, prefieren angustiarse en el momento de la adversidad. A eso se está refiriendo en Santiago cuando dice la fe sin obras es muerta. Es decir, que un conocimiento académico sin aplicación real en nuestro diario vivir no tiene ningún significado, no tiene ningún poder. Y Pablo acuñó la palabra epinosis. Y epinosis quiere decir conocimiento espiritual, conocimiento metabolizado. ¿Y por qué yo utilizo tanto el término metabolizado? Bueno, de hecho no es un concepto mío. Lo acuñó el pastor Robert B. Thien, que durante 53 años estuvo enseñando en la iglesia Berger Church y con quien luego mi pastor don Armando García estudió y sigue estudiando desde el año 69. Es decir, el conocimiento metabolizado. Metabolizado es cuando tú consumes un alimento mientras está en la lata y sabes que son unos frijoles con alto contenido de hierro, pero se encuentra en la lata, ese alimento no te proporciona ningún nutriente.
Una vez que te alimentas, una vez que lo consumes y comienza un proceso de metabolización de la proteína y de las leguminosas y el hierro, entonces pasa a ser energía útil en tu organismo. De tal manera que el conocimiento de la palabra de Dios metabolizado, o sea, no solamente es académico, no solamente lo entiendes desde el punto de vista intelectual, sino que también lo entiendes desde el punto de vista de la aplicación. Y logras hacer de ese alimento espiritual herramienta útil a la hora de una adversidad. A eso se refiere cuando dice la fe sin obras es muerta. Entonces en este momento vamos a evaluar o estudiar un poco o hablar un poco sobre lo que es el descanso en la fe. Y el descanso en la fe es cuando ya has pasado por este proceso de rebotar la llenura del Espíritu Santo y comienzas a entender que debes y puedes descansar en el plan de Dios. Puedes y debes descansar en la doctrina bíblica. Pero para eso se requiere constante repetición y repetición y repetición. Porque no puedes descansar en algo que no conoces. Si viene tu padre y te dice que tienes una herencia de $1.000.000 en un fideicomiso, pero para poder cobrarlo debes tener conocimiento de cuál es la herencia de la familia, la esencia de la familia y una serie de requisitos que debes cumplir para poder reclamar esa herencia. De tal manera que igual sucede con Dios, que para poder descansar, pero si entonces este heredero se preocupa porque dice, bueno, pero ¿cómo hago si no tengo para pagar el alquiler? Si en lugar de preocuparse, descansa en las provisiones que tiene su padre en esa herencia, entonces comienza a tener tranquilidad y estás en un proceso de descanso, de crecimiento espiritual. Y a través de eso logras luego cobrar esa herencia y poder pagar la renta o comprar la casa. De eso se trata el descanso en la fe. Que podamos llegar al punto en el cual tener confianza en Dios, independientemente de lo difícil que sea la circunstancia. Ahí estás, en la niñez espiritual todavía, pero estás en un proceso de crecimiento. Porque la palabra de Dios nos dice, a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Pero, ¿qué quiere decir con que a todas las cosas les vienen a bien? Bueno, tienes primero que amar a Dios. Y no significa amar a Dios desde el punto de vista emocional. Se trata de amar a Dios, es desarrollar un amor recíproco por Él. Comienzas a tener un conocimiento y un amor por Él porque deseas conocerlo, porque comienzas a darte cuenta de las increíbles bendiciones que nos ha regalado, que nos ha proporcionado. Y comienzas a darte cuenta de lo infinitamente grande que es y lo chiquiticos que somos. Y deseas conocer a tu Padre. Ese deseo de seguirlo, de conocer más de Él, de su increíble plan. Y en ese proceso de crecimiento comienzas a desarrollar amor recíproco por Dios. Entonces, a los que aman a Dios, es decir, a que los cristianos maduros, con crecimiento, con conocimiento de su palabra, y no conocimiento solamente académico, sino el conocimiento epinosis, que es ese conocimiento metabolizado. A ese cristiano que conoce a Dios y lo ama de forma profunda, porque desea seguirlo, porque desea conocerlo, y poner en práctica el plan de Dios en nuestras vidas, todas las cosas le vienen a bien, es porque todas las adversidades que nos pasan sirven para algo. Recuerden que la adversidad es inevitable, el estrés es opcional, pero entonces comienzas a desarrollar una confianza en su plan. Perfecto. Bien, quiero leer aquí un poco sobre un pequeño libro que se llama La integridad de Dios, del coronel Robert B. Thien, y dice la ecuación y el descanso en la fe. Romanos 8:28 reduce la compleja doctrina en su máxima simplicidad por una razón. Entonces vamos a leer Romanos 8:28. Y nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a leer el 29. Dice, porque a los que antes conoció, porque Dios nos conoció desde la eternidad pasada, también los predestinó. Y no porque Dios nos ordenara cómo hacer nuestras vidas, sino porque Él ya conocía perfectamente cada paso que íbamos a dar. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos sobre los decretos divinos.
Bien, continuando acá, nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, es decir, el crecimiento espiritual y ser hechos a la imagen de Cristo a través de adquirir su mente, hacer propio la mente de Cristo en nuestras vidas. Y eso se trata del conocimiento de su palabra, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Tenemos la increíble oportunidad de tener la mente de Cristo. Y continuando aquí con el texto, el creyente maduro de repente es golpeado con el sufrimiento inmerecido. Hay sufrimiento merecido y sufrimiento inmerecido. Necesita aferrarse a algo simple. Puede que sea espiritualmente avanzado, pero no es perfecto. Tenemos naturaleza de pecado y la tendremos hasta el momento de separarnos del cuerpo. Los creyentes maduros siguen siendo humanos cuando el desastre o la tragedia los golpea, especialmente cuando vienen por sorpresa. Los creyentes maduros son susceptibles al miedo y al pánico como cualquier otro. Y pueden ver algo de esto en 1 Reyes 19, 1 al 3. ¿Qué produce el miedo? Interrumpe el pensamiento racional. Y es increíble, pero durante una situación de temor, realmente se corta la relación con Dios. Por eso es imposible que si vas cayendo en un avión diga, ay mamacita, no sé qué, Dios, sálvame. No, si dices eso, efectivamente estás fuera de comunión y esa oración no llega a ninguna parte. Entonces, interrumpe el pensamiento racional, el sentido común huye por la ventana. La estabilidad mental se derrite por el pánico. La emoción y la imaginación toman el control del alma. Por eso hay que tener mucho cuidado con la emoción. La emoción es traicionera. La emoción no se encuentra en el alma, se encuentra en el cuerpo, en la naturaleza de pecado. La emoción, perdón, no en la naturaleza de pecado, en el cuerpo. La emoción debe estar a raya. La emoción debe estar sujeta al razonamiento. La emoción puede ser manipulada por la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado de mantener las emociones a raya. La emoción debe responder al pensamiento y no al revés. Cuando es sorprendido con la guardia baja, el creyente maduro puede perder su oportunidad de ser el hombre del momento. En vez de glorificar al Señor en una situación delicada, el creyente está en peligro de traer reproche al nombre de Dios. Y es interesante ver cómo es que una vez que llegas a cierto nivel de crecimiento espiritual, te puede presentar alguna situación donde podrías desmoronarte del temor por el pánico. Sin embargo, con crecimiento espiritual la gente puede decir, ¿cómo es posible que te veas tan tranquilo en una situación como esta? Y es cuando no puedes explicarlo. Comienzas a decirlo a la gente y la gente dice, de verdad que no te entiendo. Pero resulta que comienzas a tener el nivel de confianza en que todo lo que está sucediendo tiene un propósito. Y aprovecharlo para el crecimiento espiritual es maravilloso. Y la gente no logra entender cómo puedes tener tanta confianza en Dios, cómo puedes estar calmado en medio de una situación terrible. Dios quiere que usemos la doctrina bíblica residente en nuestras almas. Satanás y las fuerzas de la maldad quieren evitar que los usemos. Una de las estratagemas favoritas de Satanás para hacer que la doctrina residente sea inaccesible es crear miedo, especialmente miedo a la muerte. De hecho, nosotros como cristianos no tenemos que temer a la muerte. Un creyente que sucumbe al miedo no puede pensar claramente. Para poder pensar, el creyente debe poner su miedo bajo control. Un desastre personal o nacional con la ansiedad que engendra es una situación compleja. Es situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo a nivel mundial con respecto al virus. Para que un cristiano desestabilizado y temeroso pueda retomar su aplomo y estabilidad mental, debe reducir su vida a su máxima simplicidad. Entonces, reorientado y pensando claramente otra vez, puede manejar la compleja situación con la doctrina. Para tales contingencias, Dios provee una técnica gradual para vencer el miedo y contingencias y recobrar rápidamente la estabilidad mental. Siguiendo este procedimiento, el creyente maduro puede aplicar la doctrina que conoce antes de que pase la oportunidad, antes de que falle en la prueba. Tenemos que tener tranquilidad suficiente para saber detectar una oportunidad y ver la tentación de pecar, de tener miedo, porque lastimosamente se ha tergiversado muchísimo
el tema de lo que es pecado. Ciertamente, fornicar, violar, mentir, robar, todo ese tipo de temas son pecados. Pero se les olvida mencionar el miedo, la preocupación, el estrés, la ansiedad, todo también, todas esas cosas también son pecados. Y hay que entender que el concepto de pecado es actuar independientemente de Dios. Recuerden que en el caso de Satanás, que fue el primer pecado que ocurrió en el universo, fue tratar de ser igual al Altísimo. No fue violar, no fue robar, fue tratar de ser igual a Dios. Entonces, eso es un acto de arrogancia. Y la máxima arrogancia es pensar que puedes actuar independientemente de Dios. La máxima arrogancia es preocuparte pensando que puedes resolver el problema porque Dios no puede. Sin embargo, si logramos entender y procesar a través de los recursos divinos, a través de la llenura del Espíritu Santo, que todas las situaciones que se nos presentan a diario son oportunidades para descansar. Entonces comienzas a tener máximo crecimiento espiritual, vas orientándote hacia el crecimiento espiritual. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estás allí, en la llenura del Espíritu Santo. Y luego dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, el trono de los regalos. Imagínense qué increíble, qué poderoso que puedas presentarte ante el trono de nuestro Padre y decirle, Padre, te presento esta situación. Si está bien para ti, está bien para mí. Cualquier cosa, este es mi deseo. Estás en ese instante sentándote en la mesa de sesiones con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le estás presentando tu petición. Pero de igual forma le estás diciendo gracias. Si ustedes quieren resolverla de esa forma, gracias. Obviamente tiene que ser eh, pedido según el protocolo divino. Estás hablando con nada más y nada menos que con Dios. Pero es un privilegio increíble. Y ya no te importa realmente si te cura la pierna, si se soluciona tu problema económico. No, ya realmente no es el interés que tienes. Lo que te interesa realmente es confiar en su plan. Es lo que ellos estén dispuestos a concederte. Por ahí, si la petición es contestada, es porque se alinea perfectamente el plan de Dios. Pero cualquiera de las respuestas, tú sabes que está bien concedida porque es el plan de Dios y debes aprender a aceptarlo. Y háblese de lo que se hable. Si el cristiano pone sus peticiones como requisito para alcanzar la felicidad es porque está colocando a Dios en segundo lugar y se está colocando a Él en primer lugar. Y el curar esa enfermedad o esa situación que está pasando, definitivamente, para Él es más importante que descansar en el plan de Dios. Entonces se trata de eso, de descanso en la fe. El descanso en la fe es la técnica que el creyente usa en una situación de presión. Busca en su fe, en su doctrina, en su conocimiento y afirma una promesa bíblica. El resultado es el descanso, en todo momento descrito en Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, en su descanso, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Cuando Pablo menciona que él tenía un aguijón en la carne, nos dice 3 veces le pedí que quitara el aguijón en la carne. No se está refiriendo a que Dios le habló al oído, una voz audible como tal, sino que le habló a través del conocimiento que él ya había adquirido de la palabra de Dios. Y 3 veces me dijo, bástate mi gracia, o sea, bástate mi provisión, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él entendió y dijo, porque cuando soy débil, es decir, cuando reconozco que no puedo hacer nada, soy fuerte. ¿Y por qué fuerte? Porque está reposando en Dios, en las provisiones divinas y sabe que efectivamente Dios tiene cuidado de él. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos representados por nuestro Señor Jesucristo. Estamos llenos del Espíritu Santo. En nosotros, en el cristiano, habita Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque ha sido construido en nosotros un templo. Entonces, ¿cómo es posible que descarados somos cuando nos preocupamos? ¿Qué nos creemos nosotros tan importantes como para
preocuparnos ante una situación cuando debemos dejarlos en manos del Señor de señores. Entonces no debemos sentir en ningún momento preocupación alguna de que algo pueda fallar, porque todo, automáticamente todo sirve para bendición. Porque a los que aman a Dios, es decir, a los que conocen a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Porque no puedes conocer a Dios o decir que amas a Dios si no lo conoces. No podemos amar a lo que no conocemos. Pero para poder conocerlo tenemos que exponernos al estudio de la palabra de Dios. Y es una cuestión diaria, es constante. Porque si comemos 3 veces al día para alimentar nuestro cuerpo físico, ¿cómo no alimentar nuestro espíritu al menos una vez al día? Pero en la medida que vas creciendo, deseas conocerlo más y deseas conocerlo más. Y el propósito de tu vida está en conocer y descansar en ese maravilloso plan. Y cuando no estudias, sientes que realmente algo te falta. Y comienzas a irte hacia el foso otra vez, porque deja que las circunstancias te controlen. Pero para eso debemos alimentarnos constantemente, para tener ese alimento espiritual suficientemente fuerte y metabolizado en nuestras vidas para que nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos afecte. Entonces dice, lo único que tenemos que temer es el no reclamar las promesas de Dios. Solo las promesas de Dios pueden hacer descansar nuestros temores. En Isaías 41:10, Filipenses 4:6-7. La fe del creyente maduro se apodera primero de una promesa, luego comienza a pensar en términos de un principio y finalmente llega a las conclusiones doctrinales. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el cristiano inmaduro, estamos hablando de cristianos, estamos en la fase de la niñez espiritual, comienza a citar sus pecados cada vez que pasa algo por su mente que él lo hace actuar independientemente de Dios. Entonces cita su pecado, está blanco como la nieve, entiende la mecánica del rebote. Entonces pasas a estar llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos del Espíritu Santo tienes hambre por conocer la palabra de Dios. Y comienzas entonces a descansar en la doctrina que ya has ido adquiriendo poquito, pequeñas promesas, pequeños pasos que estás dando espiritualmente. Pequeños pasos. Al principio te vas tropezando cada rato, te vas levantando poquito a poquito, pero ahí está, en constante práctica. En constante práctica. No basta con escuchar las clases, hay que poner en práctica. Percepción, inculcación es la repetición, metabolización es el proceso de analizar todo esto desde el punto de vista espiritual, no mentalmente, desde el punto de vista espiritual, poniendo en práctica todo esto y entonces poder ir confiando en las provisiones. Entonces te agarras de una pequeña promesa y dices, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada, no te preocupes. Y vas en el proceso de crecer espiritualmente. Entonces dice aquí, esta técnica para vencer la estrategia del miedo pánico de Satanás es presentada en Romanos 8:28-32. Entonces continuemos leyendo acá. En la Biblia dice, en el 30 dice, y los que destinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y caramba, entonces uno pensará, bueno, ¿y cómo es que nos glorificó? Claro, porque nosotros estamos en el amado, estamos indivisiblemente unidos a Cristo al momento de creer en Él. Entonces nos glorifica con Él porque estamos en Cristo. O sea, glorificó a Cristo y obviamente nosotros estamos recibiendo los beneficios. Y dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí donde las adversidades sirven para nuestro crecimiento. Y dice en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Imagínense lo que significa que Dios entregase a su Hijo Jesús como sacrificio vivo, como haciéndose hombre para morir por nosotros en la cruz. Y si no logramos entender esto y descansar en ese sacrificio tan infinito, porque Cristo tuvo que pagar el precio más asqueroso del universo, la persona perfecta de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz para que nosotros podamos tener el privilegio de ser glorificados con Él. Entonces si hizo lo máximo, lo más grande que puede haber hecho por el género humano, por lo más grande, ¿cómo no entonces tener la confianza que también nos dará las cosas más pequeñas? Entonces continuando con el 32 de nuevo porque es una maravilla.
8:32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, confianza, paz, descanso. Entonces, continuando aquí, nos dice, ahora sí, esta técnica, ok. Estos versículos suministran los recursos divinos que el creyente maduro necesita cuando repentinamente el desastre, ya sea personal o colectivo, lo saca temporalmente fuera de equilibrio. Miremos el contexto de Romanos 8:25, excluyendo el paréntesis insertado en el versículo 26-27. Ahora sí, esperamos, y lo hacemos esperanza, pues, lo que no vemos mediante la fortaleza, a pesar del sufrimiento que tengamos. Lo soportamos con ansiosa expectativa. De hecho, sabemos que a los que aman a Dios, los creyentes maduros, el que Él hace todas las cosas cooperen para el bien, para quienes son llamados de acuerdo a un plan predeterminado. Entonces, nosotros en la medida que vamos creyendo en Cristo, que vamos confiando en su palabra, que vamos permitiendo que la doctrina bíblica tome preeminencia en nuestras vidas, vamos entonces creciendo, vamos avanzando hacia la máxima felicidad. Entonces, estos primeros 3 pasos, rebotar, la llenura del Espíritu Santo, el descanso en la fe, es decir, el descanso en la doctrina, nos lleva luego a la orientación a la gracia. Comenzamos a comprobar que todo es por gracia. Comenzamos a entender que todo es parte de un plan perfecto donde nosotros lo único que tenemos que hacer es descansar. Y es increíble porque estamos tan acostumbrados a hacer, que si no pasa esta pandemia, que no se termina, que no abren los aeropuertos, que no comienza el empleo, que no tengo recursos para pagar mis deudas, que no tengo con qué comer, que estoy enfermo. O sea, un montón de cosas y todos los días tenemos miles de oportunidades para preocuparnos. Pero entonces si comenzamos a tener conciencia del regalo tan increíblemente grande que Dios nos ha hecho, que es nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad, el arquitecto del universo, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz y nos ha dado la increíble libertad de seguirle. Por amor nos compró con el precio de su maravillosa sangre. Y entonces tenemos la increíble bendición de ser miembro de la familia real. Entonces, ¿cómo no nos dará todas las pequeñas cosas como pagar la renta? O tener con qué comer. O sea, por Dios, ¿qué hacemos preocupándonos? Es un máximo nivel de arrogancia cuando queremos excluir a Dios de nuestras vidas y tenemos la insolencia de preocuparnos. Entonces estamos entendiendo que todo es por gracia. Por gracia y no por, o sea, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si no podemos perder la salvación, porque ya fue comprada por el precio de Cristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Entonces, orientación a la gracia. Sabes que todo es un regalo. Y esto no por obras para que nadie se gloríe, por gracia. Porque por gracia han sido ustedes salvados. Todo es un regalo. Claro, para nosotros es gratis, pero Cristo tuvo que pagar el precio más increíble del universo. Porque por gracia han sido ustedes salvos y no por obras, sino por fe. O sea, solo por creer. Para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie crea que puede de alguna forma añadirle algo al plan perfecto de Dios. Nadie crea que puede agregarle algo a la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Entonces podrás ver a alguien con las manitos juntitas, caminando despacito, con la cabeza inclinada, queriéndose mostrar como una maravillosa persona, muy humilde, cuando en realidad está siendo increíblemente arrogante al creer que puede agregarle algo a la obra maravillosa de Cristo en la cruz. La obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Solo en Cristo Dios se complace.
Pero si alguien es capaz de creer que puede agregarle algo a la obra maravillosa de Cristo en la cruz, entonces ese individuo está diciendo que Él es el Cordero sin mancha. En cierta oportunidad hubo un caballero, un señor bastante mayor, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, y digo conocimiento académico porque se sabía versículos con una capacidad impresionante para memorizar, pero no sirve para absolutamente nada. Y él decía que él no cometía pecado. No cometía pecado y no cometía pecado. Yo le dije, ¿estás seguro? Sí, yo no cometo pecado. ¿Esto está seguro? Sí, yo no cometo pecado. Entonces usted está diciendo que es el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo, porque es el único sin mancha. Se quedó mudo. Me dijo, tienes razón. Tiempo después me dijo, sí, tienes razón. Claro que cometo pecado, porque hasta las cosas más pequeñas es pecado. La cosa más insignificante que puedo pensar puede ser pecado. Exactamente. Somos corruptos por naturaleza, pero tenemos una imagen muy superior de nosotros de la que realmente es. Pero si nosotros fuésemos perfectos y que no cometiéramos pecados, Cristo no hubiese tenido que venir a morir por nosotros en la cruz. Entonces, cuando entiendes eso, te orientas a la gracia, sabe que todo es un regalo de Dios. Y allí comienza a pasar a la adolescencia espiritual. Entonces, con eso continuamos para la próxima clase. Recuerden, vamos por el rebotar, que es citar nuestros pecados. Luego pasamos a la llenura del Espíritu Santo. Descansa en la doctrina, que es descanso en la fe. Y luego estamos en orientación a la gracia. Y ahí vamos encaminándonos al crecimiento espiritual. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de conocer tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos metabolizarlas y poder glorificarte y honrarte como realmente corresponde. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.